Hola a todos, Eh, les traigo otro video sobre escalas. En este caso vamos a hablar sobre la división celular y esto lo vamos a hacer para ejemplificar cómo uno puede utilizar el concepto de escala para estudiar la relación entre la función y la estructura en los seres vivos. En particular vamos a considerar lo que ocurre con las células. En el tiempo las células crecen y, ocurre algo relacionado al tamaño que éstas tienen que les obliga, en muchos casos, a dividirse en células de menor tamaño. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, obviamente en el interior de las células hay muchísimas cosas, hay un citoesqueleto que sostiene miríadas de organelas, está el núcleo. Cada uno de estos utiliza energía y esa energía se produce en las mitocondrias a partir del oxígeno molecular que entra a través de la superficie de la célula, es decir, a través de la membrana celular. En la medida que pasa el tiempo, mayor cantidad de oxígeno va penetrando y se van formando más y más estructuras, lo que obliga a la célula a aumentar su tamaño. Ok, utilizando los conceptos relacionados a la escala, vamos a ver que existe un límite de tamaño para las células. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿existe la posibilidad de que haya células del tamaño de una casa o del tamaño de un planeta? Obviamente no lo vemos, hay limitantes de muchísimos tipos, pero uno de esos es precisamente la respiración, el fenómeno que estamos hablando ahora, que es el proceso según el que el oxígeno que entra a través de la membrana celular es convertido en energía. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, por la membrana entra una cantidad de oxígeno determinada de la que puede atravesar la membrana de la célula. Es una cantidad que depende del área de la superficie de la membrana. El área de la membrana, en realidad las células en términos generales no tienen por qué ser esféricas. Nosotros vamos a hacer una simplificación en este caso. Vamos a llamar C, ¿verdad? Por cantidad de oxígeno, vamos a llamar C de O2, cantidad de oxígeno molecular que puede atravesar la membrana en la respiración. Y esa cantidad es una cantidad que es proporcional al área. Básicamente lo que quiero decir es que si la membrana celular es muy grande, entonces por unidad de tiempo puede entrar una cierta cantidad de oxígeno como máximo. No tiene por qué entrar esa cantidad de oxígeno, pero como máximo puede entrar esa cantidad. Donde A es el área, fíjense, estamos diciendo que C es igual a K por A, donde K es una constante. Esa constante estará relacionada a la estructura de la célula, es decir, el interior de la célula que tiene organelas. Básicamente es idéntico en estructura al de las células pequeñas, simplemente más pequeño. Y asimismo podemos llamar N a la cantidad de oxígeno molecular necesario para sobrevivir. Es decir, el requerimiento de oxígeno para sobrevivir. Fíjense ustedes que puede llegar a entrar una cantidad mayor de oxígeno que la necesaria para sobrevivir. Uno pudiera hacer el cociente, uno pudiera estudiar cómo cambia el cociente C sobre N de O2
en, en el tiempo. Y fíjense ustedes que mientras la cantidad de oxígeno que puede entrar a la célula es mayor que la cantidad necesaria de oxígeno, entonces la célula puede sobrevivir. Si la cantidad de oxígeno es menor que la cantidad necesaria para sobrevivir, obviamente no podrá sobrevivir dadas esas dimensiones. Entonces vamos a utilizar como parámetro para medir la evolución de las células. Vamos a utilizar el escalamiento de la célula. Es decir, nosotros vamos a considerar un cambio de tamaño desde un tamaño inicial hasta un tamaño final R', ¿verdad? R será el radio de la célula, que es lo que caracteriza a las esferas. Las esferas las podemos describir muy bien dando un valor para el radio de la esfera. El volumen de las esferas es 4/3 de pi por r al cubo. Y entonces si nosotros cambiamos el tamaño si nosotros cambiamos el tamaño de la célula, el radio de la célula, por un factor L, que sería el factor de escalamiento, entonces vemos que el volumen, que es 4/3 de pi por r' al cubo, R' lo sustituimos por L por R, podemos rearreglar los factores. Este L al cubo por R al cubo, el L al cubo lo podemos sacar lo podemos sacar hacia la izquierda de la expresión, y entonces podemos juntar los términos 4/3 de pi por R al cubo nuevamente como el volumen de la célula original. Entonces vemos que el volumen de la célula nueva será L al cubo por el volumen de la célula pequeña, de la célula más pequeña. Lo mismo ocurre en el caso del área. Fíjense ustedes que esto es similar a lo que ocurre en el caso de los cubos. De la misma forma podemos asumir que el área, si hacemos la cuenta, el área es pi por r al cuadrado, ¿no? Si hacemos la cuenta, básicamente lo que vamos a obtener es que aparece un factor de L cuadrado por el área de la membrana celular de la célula más pequeña, ¿sí? El área de la célula más grande será L cuadrado por el área de la célula más pequeña. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la evolución en términos del parámetro que nos dice qué tanto más grande es la célula grande respecto a la pequeña. Entonces vemos que ahí. Vemos que podemos utilizar las expresiones de arriba. Por un lado, C' de O2 dividido por N' de O2 es igual a ver, esto será K' por A' dividido por este factor. Dijimos que N, la cantidad de oxígeno necesario para sobrevivir es G por V, donde G también es una constante que depende de la estructura de la célula. Esto será G' por V'. ¿Ok? Ahora, dado que la estructura de las células grandes y las pequeñas es la misma, nosotros podemos decir que K y G permanecen iguales, mientras que A es cambiado por el factor A es cambiado por el factor L cuadrado por A, L cuadrado por A, mientras que
V' es sustituido por L al cubo V. Y podemos sacar de factor común los términos estos dependientes de la escala, del escalamiento, y nos queda que 1 sobre L por K por A entre G por B. Y esto, K por A, es la cantidad de oxígeno que puede penetrar a la célula en una determinada escala, en la escala inicial, en la que nosotros podríamos decir que la célula sí era viable, CO2, y G por B es la cantidad de oxígeno necesario para sobrevivir de la célula inicial, de la célula pequeña, NO2. Entonces fíjense ustedes, este cociente C' de O2 dividido por N' de O2 será igual a 1 sobre L por el cociente relacionado que relaciona la cantidad de oxígeno que puede penetrar la célula respecto a la necesaria para poder sobrevivir. Entonces ponemos aquí CO2 y NO2. Vamos a ver. Aquí. Creo que no lo estaba tomando en el video. Ok. En un caso inicial, pónganse ustedes que la célula inicialmente pudiese tener un tamaño tan pequeño que pudiese sobrevivir de manera que este cociente fuese, por ejemplo, 10. Bueno, si este cociente fuese 10, es decir, que la membrana celular es lo suficientemente grande como para alimentar 10 células de ese tamaño, bueno, eso en la medida que la célula va aumentando, basta que se llegue a un tamaño de L igual a 10 para que el cociente de la célula de tamaño cambiado se reduzca a 1, sea apenas suficiente para sobrevivir. Cuando el cociente C sobre N es igual a 1, entonces la célula apenas puede sobrevivir. Si ese cociente es menor que 1, entonces la célula no podrá sobrevivir. Bueno, entonces ya vemos que la escala la escala de tamaño juega un rol importante para decidir la viabilidad de ciertos organismos.